Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 27. La importancia de la obediencia a los preceptos divinos. Deuteronomio capítulo 27. Puestos en pie, leemos del versículo 1 al 10. Y dice así: Y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Y será que el día que pasares el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubiereis pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Serás, pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás pacíficos, y comerás allí, y alegrarte has delante de Jehová tu Dios. Y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Atiende y escucha, Israel. Hoy serás hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Santo y eterno Dios, estamos, Señor, ante su palabra y ante su presencia, dándole gracias por ello. Y le pedimos, Señor, que sea un alimento para nuestra vida espiritual, que nos acompañe a través de la enseñanza de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. La palabra que está escrita en este capítulo pertenece a 3 discursos que está estableciendo Moisés antes de dejar el mando o traspasar el mando. Y este es parte el comienzo del tercer discurso de Moisés, que está entregando las instrucciones, es decir, las últimas palabras de Moisés para que este pueblo siguiera y continuara con el camino señalado por Jehová hacia el pueblo de Israel. El Deuteronomio enteramente es las últimas palabras que está ordenando Moisés para que el pueblo pudiera continuar, ¿no es cierto?, con esa conquista de la tierra prometida, y cuáles eran las características de este trabajo
que tenía que realizar el pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Y una de las partes importantes con que empieza este capítulo es la ley que está dada por el mismo Jehová hacia su pueblo. Los preceptos, los mandamientos, lo que nosotros conocemos como la ley, son las instrucciones que da Dios a su pueblo para que se mantuviesen, ¿no es cierto?, en santidad y en consagración, a diferencia de todos los demás pueblos que existían en la tierra. Un pueblo especialmente preparado por Dios. Y es así también como nosotros hoy en día tenemos que atender a ese mismo principio. Nosotros somos un pueblo especial que ha sido formado por la mano de Dios y bajo la instrucción de sus mandamientos que están por sobre, ¿no es cierto?, rigiendo la vida particular de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios es sumamente importante. Nosotros debemos conocer, para ser ese pueblo apartado, el tener el conocimiento de lo que significan las Sagradas Escrituras, los mandamientos que están escritas en ella, para que nosotros podamos cumplir las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. El testimonio que recién escuchábamos, podríamos resumirlo en una palabra: bendición. Ella daba gracias por bendiciones. Y cada uno de nosotros podemos decir que tenemos muchas bendiciones. Pero las bendiciones no son espontáneas en su mayoría. Dependen de la obediencia a la palabra de Dios. Si queremos tener una vida ricamente bendecida, ser prosperados en nuestra vida espiritual y a través de ese aumento de la fe de testimonio como hijo de Dios, se traspasa a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la parte económica o la parte de la salud, la parte espiritual. Todo se ve influido cuando nosotros hacemos lo que Dios demanda en su palabra. Porque Dios prospera el camino de aquellos que viven en obediencia a los mandamientos y a las cosas que están escritas en su palabra. Tan pronto como entraran a Canaán, a la tierra prometida, el pueblo tenía que levantar este testimonio que iba a quedar en estos dos montes en los cuales se dio la instrucción, en este caso de Moisés, para que sí se hiciera cuando se pudiera ya el pueblo entrar a esta tierra de conquista, a esta tierra prometida. Y se debían escribir todas las palabras de la ley. ¿Y por qué es importante esto? El monte Ebal y el monte Gerizim están, podríamos decirlo, en el centro de la tierra prometida. Si nosotros vemos geográficamente, está al centro de Israel. Y vemos que en el centro de la vida nacional tenía que estar presente el testimonio de la palabra de Dios. Y es así, también nosotros en el tiempo de hoy tenemos que tener la palabra de Dios en el centro de todas nuestras actividades. Tenerla presente en todo. En el trabajo, en el estudio, en la vida doméstica, ¿no es cierto? En nuestro hogar tiene que estar presente la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Así dice el Señor. Debe ser nuestro vocabulario. A diferencia de las personas que no viven bajo la palabra de Dios. Y su decir es: yo creo o yo siento.
El Hijo de Dios tiene que llegar a tal convicción de manejar la palabra de Dios, de decir finalmente sobre todas las cosas, así dice Dios, así dice su palabra, ¿no es cierto? Que significa un verdadero conocimiento profundo de la palabra de Dios que trasciende en todos los aspectos de nuestra vida personal. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que estar en el centro de toda la actividad como pueblo de Israel. Y dentro de estos dos montes había uno que era el monte Ebal. Y en el monte Ebal dice su palabra que debía ser colocado un altar. Y en el monte Ebal se iban a pronunciar todas las maldiciones. Y en el monte Gerizim se iban a pronunciar todas las bendiciones. ¿Y por qué se coloca el altar en el monte Ebal donde se iban a producir o se iban a decir todas las maldiciones? Gerizim representa las bendiciones. Y las bendiciones de Dios es el objetivo principal de Dios hacia el hombre. Él quiere bendecir nuestras vidas. Él quiere bendecir a Israel. Y Él lleva a este pueblo que estaba bajo esclavitud, los libera y los lleva en este caminar por el desierto durante 40 años. Y les promete una tierra en la cual ellos iban a vivir en prosperidad, pero si obedecían sus mandamientos. Por lo tanto, el objetivo de Dios era siempre bendecir en toda esta actividad y llevarlo a tierra de bendiciones. Él también quiere que nosotros tengamos bendiciones en nuestras vidas personales. Como cristianos, como pueblo de Dios, Dios quiere bendecirnos. Y para obtener estas bendiciones, tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y eso significa tener un corazón dócil para aceptar las cosas. No arrebatadamente actuar diciendo, no, si no se hace como yo digo, ¿no es cierto?, voy y manifiesto ira. Eso no significa ira, ¿no es cierto? La ira no significa la respuesta que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios. Tenemos que ser sumisos para decirle, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad por sobre los intereses o por lo que yo pienso. Entonces, vemos que este altar es levantado en el monte Ebal, donde se van a pronunciar las maldiciones. ¿Y qué significan las maldiciones? Es cuando las personas no hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede cuando se hace, ¿no es cierto?, las cosas equivocadamente? Cuando se actúa, ¿no es cierto?, no tomando en cuenta los mandamientos de Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias muchas veces están expresadas en maldiciones. Y las maldiciones significan lo opuesto a una bendición. Hay lamento, hay angustia, hay situaciones que no están correctas, ¿no es cierto?, cuando no hacemos las cosas que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué necesita una persona que ha caído en su fe? Que ha caído en la obediencia a las cosas de Dios. Necesita ser restaurado. Y es por eso que está presente ahí el altar cuando se pronuncian las maldiciones. Si el Hijo de Dios, el pueblo de Israel, fallaba, tenía que ofrecer sacrificio.
para poder restaurar a aquella persona, aquella situación, y poder enmendar el camino de la obediencia, en este caso Israel con su Dios. El altar significa restauración, significa la oportunidad de decirle a Dios: mi Dios, he pecado contra ti. He pecado, ¿no es cierto?, desobedeciendo la ley, el mandamiento, lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, el altar significa la forma como se restaura la persona de su consagración como hijo de Dios. Y es por eso que era necesario que se levantase este altar en el monte Ebal. El altar también nos recuerda el altar, el sacrificio, la muerte de un sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Cristo es nuestro altar. Y Él se ofrece voluntariamente entregando su vida, su sangre, para que nosotros hoy día tengamos ese altar que nos lleva de personas pecadores, que somos todos nosotros, para poder ser presentados ahora en santidad frente a la justicia de Dios. Cristo, por lo tanto, representa también ese altar que fue exigido aquí en este monte Ebal. La obra de Cristo es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Y es por eso que en nuestras iglesias, en nuestros templos, no existen los altares. Los altares se hacen para sacrificio, para sacrificar. Nosotros no necesitamos hoy día sacrificar nada, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz de Calvario. Y gloria a Dios, ¿no es cierto?, porque ese altar es perfecto. Y la obra del derramamiento de la sangre de Cristo asegura una limpieza completa del pecado que está anidado en toda la naturaleza de cada persona que ha existido, ¿no es cierto?, como ser humano. Por lo tanto, la sangre de Cristo tiene ese poder de transformar, ¿no es cierto?, y de llevarnos a la restauración completa para presentarnos a Dios verdaderamente como sus hijos. El hombre necesita ser restaurado y la sangre de Cristo nos provee lo suficiente para que nosotros tengamos esa limpieza, esa salvación que necesitan todas las personas. Y bendito sea Dios, ¿no es cierto?, porque Él en su Escritura nos imparte bendición. La palabra de Dios es una bendición. El Espíritu Santo que está actuando sobre nosotros es una bendición. El pertenecer a una iglesia es una bendición. El escuchar, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios trae bendición. Y por lo tanto tenemos que estar esforzándonos y abriendo nuestras mentes para escuchar la palabra de Dios, pero también doblegar nuestro corazón para que haya un cambio, efectivamente, un cambio radical de nuestra vida, de someternos 100% a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora de los versículos 11 hasta el final. Dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Cuando hubieres pasado el Jordán, Simeón y Leví y Judá e Isaacar y José y Benjamín.
y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal, Rubén, Gad y Aser, y Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el recazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. El amén es una expresión que es muy usada, ¿no es cierto?, por todos nosotros los que somos hijos de Dios. Pero ¿de dónde viene el amén? El amén se comienza a usar en este capítulo 27 de Deuteronomio. Y era la confirmación o la aseveración de las personas frente a lo que estaban escuchando. La palabra amén aparece solamente antes de este capítulo, en Números capítulo 5. Y de aquí, desde este capítulo, se empieza a usar la expresión amén. Amén es una confirmación a lo que se está escuchando de decir que así sea. Pero también es una aseveración para decir que así es, porque representa una aceptación de aquello que se está escuchando. Algunos lo usan como muletilla y en cada momento están diciendo amén. Bueno, el amén es una expresión de afirmación frente a la palabra de Dios. Que esto es verdadero, que así sea o así es. En Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y aquí escribe el amén. ¿Quién está escribiendo esto? Se está refiriendo a Jesucristo mismo. Jesucristo es el amén. ¿Por qué? Porque lo que dice más adelante, porque Él es testigo fiel y verdadero. El amén representa a Cristo mismo. Es la aseveración, Él es la verdad.
Y todo lo que está escrito en su palabra es un amén en la persona de Cristo. Bueno, eso es un detalle con respecto a esta palabra que terminaba cada versículo que habíamos leído, el amén. El amén es un corazón que está dispuesto a hacer las cosas que está escuchando de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. El pueblo iba a escuchar estas palabras y ellos tenían que confirmar, no solamente de voz, sino que de corazón que se iban a cumplir las cosas que estaban escritas en su palabra. Nosotros tenemos ese corazón dócil para decir verdaderamente amén a las cosas escritas en su palabra. ¿Estamos dispuestos a ser radicales, a cambiar efectivamente en nuestro ser para doblegarnos ante la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a decir amén verdaderamente con todo nuestro ser? No escucho ningún amén. Amén, ¿no es cierto? Bueno, hay una situación especial que acontece cuando ya efectivamente el pueblo entra a Israel, a la tierra prometida. Y Moisés muere finalmente, ¿no es cierto? Él es llevado al monte para ver sin tocar esta tierra prometida. Él solamente se le permitió mirar. Y empieza a actuar Josué. Josué toma el mando y dirige al pueblo hacia la tierra prometida. Ellos estaban al otro lado del río Jordán y ellos comienzan la conquista de la tierra prometida. Y nos vamos a ir a Josué capítulo 8, capítulo 7, versículo 3. Y después el capítulo 8 de Josué. Dice este versículo de la siguiente forma. Dice, y volvieron a Josué y dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. ¿Cuál era el contexto en que está escrito esto? El pueblo ya había entrado y había cruzado el río Jordán. La primera conquista que hicieron ellos fue la ciudad de Jericó. Y vemos que en esta conquista ellos, por instrucción de la palabra de Dios, ellos tuvieron que dar una vuelta cada día durante 6 días en la ciudad amurallada de Jericó. Iban personas armadas, después iban los sacerdotes y todos iban tocando bocina, trompeta, ¿no es cierto? Ahí iban y daban una vuelta cada día. Y el 7º día ellos tenían que dar 7 vueltas. Y cuando se completara ya la última vuelta, ellos tenían que no solamente tocar bocina, sino que tenían que levantar su voz y gritar, ¿no es cierto? Gritar, y cuando sucede eso, las murallas de Jericó dice que cayeron a plomo. A plomo significa hacia abajo, ¿no es cierto? Cayeron, se derrumbaron estas murallas y el pueblo pudo entrar, ¿no es cierto?, y conquistar esta ciudad amurallada.
Ellos no tuvieron que trabajar para derribar las murallas. Esto lo hizo la mano de Jehová actuando, porque así había sido prometido por Jehová. Él iba a pelear las batallas y el pueblo se le dio todo esto fácilmente de conquistar esta ciudad que estaba fortificada, fuertemente fortificada, y la fortificación cayó a los ojos de este pueblo que estaba viendo una manifestación maravillosa de parte de Jehová hacia ellos. Las murallas que están frente a nosotros pueden ser derribadas fácilmente, porque Dios es un Dios de poder. Y Él puede transformar todas aquellas cosas que son imposibles si nosotros nos sometemos en la forma correcta de aceptar el mandamiento, la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo se hace más fácil porque lo hace Dios en vez de usar nuestras propias fuerzas. Después de esta manifestación que hace Jehová, la segunda ciudad que quedaba a unos 20 kilómetros, muy cerca, la ciudad de Jai. Y en esta ciudad de Jai, Josué quería saber cómo era esta ciudad y mandó a unos espías, ¿no es cierto?, para ver cuál era la forma que tenía esta ciudad y ver cómo llegar hasta ellos. Y el informe que le dan era que solamente usara 2.000 o 3.000 hombres, que no usara toda el pueblo que estaba ahí dispuesto a la conquista. Y este es un pecado porque no se estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Hay un error que se comete en las iglesias, en el pueblo de Dios hoy en día. Y solamente se le deja la carga de los trabajos que hay que realizar en la iglesia en muy pocas personas. La mayoría no trabaja en una iglesia. Y todo el pueblo tenía que a una llevar adelante la conquista de Israel. El pueblo de Dios tiene que usar esta misma estrategia. Somos todos llamados a la evangelización. La iglesia no es simplemente un club social en el cual un día domingo, ¿no es cierto?, van a la iglesia y escuchan y ven que todas las cosas son hechas por otras personas. Todos nosotros tenemos que hacer el trabajo de la evangelización, ayudar en todo lo que podamos dentro de la iglesia de Cristo. Qué distinta sería la eficacia de la iglesia en la tarea de la evangelización si todos nosotros estuviésemos dispuestos a trabajar en las cosas de Dios. Hay muchos zánganos y pocos ovejas obreras. Esta forma de pensar muchas veces se va adentrando dentro del pueblo. Y vemos que Israel, inmediatamente ellos sacaron las cuentas por lo que ellos pensaban que tenían que hacerse las cosas. Y no consultaron ni escucharon cuál era la instrucción. Y por lo tanto, estas 3.000 personas que fueron llevadas
a la conquista de esta segunda ciudad, fueron perseguidos por los habitantes de Jai. Y ellos fueron avergonzados. Y así lo sintió Josué. ¿Por qué nos hiciste pasar?, le decía Jehová, para ser avergonzados. Mejor nos hubiésemos quedado al otro lado del río Jordán. Palabras de Josué. Ahora leamos en Josué capítulo 8, versículo 1. Dice así: y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, y a su pueblo, y a su ciudad, y a su tierra. Nuevamente le está dando y recordando la instrucción a Josué. Para hacer en la forma correcta, las cosas en forma correcta, tiene que hacerse enteramente como está instruido en la palabra de Dios. No en la forma que nosotros pensamos o que muchas veces actuamos cuando trabajamos dentro de la iglesia de Cristo, como parte del pueblo de Dios en el día de hoy. El pueblo de Israel pecó al tratar de hacer las cosas a lo que ellos pensaban, a lo que ellos creían, no a lo que Dios dice. Y ese es el problema que tenían, ¿no es cierto?, que enfrentar en su carácter, en su formación como pueblo, que tenía que conquistar un territorio grande. Recién estaban comenzando y ya tenían este problema de pensar que ellos, con su inteligencia o con lo que ellos creían, iba a ser la conquista de la tierra prometida. Sucede también hoy día en el pueblo de Dios, en la iglesia. Y tenemos que tener atención a lo que dice Jehová. ¿Y qué decía Jehová? Y Jehová dijo a Josué, y también nos está diciendo a todos nosotros, ¿qué tenían que hacer? Toma contigo toda la gente de guerra, toda. No son una comisión, no es solamente el pastor, no es el que predica, no es solamente el que está nombrado en una comisión. Todas las personas que integran el pueblo tenían que levantarse como una sola persona para entrar a la conquista de la tierra prometida. En el tiempo de hoy, toda la iglesia, todos los que están preparados para la guerra. ¿Y quiénes son los que están preparados para la guerra? Son aquellas personas que han sido lavadas y regeneradas por la sangre de Cristo, que están con la responsabilidad de llevar adelante la tarea de la evangelización. Tenemos que salir a conquistar, tenemos que ensanchar, ¿no es cierto?, agrandar nuestro término, crecer en la obra de la evangelización. Y todas las personas tienen responsabilidad en cumplir este mandamiento de parte de Jehová. Todos nosotros tenemos que llevar la tarea de la evangelización y trabajar activamente dentro de la iglesia. No esperar que lo haga una persona, el pastor o solamente aquellos que están nombrados en algún cargo. Todos nosotros tenemos que
trabajar en las cosas de Dios. Jai representa esa actitud que se va adentrando en los hijos de Dios, que piensan que solamente los que son más capacitados, los que tienen el cargo, ellos tienen que responder y trabajar en las cosas que se demanden dentro de una congregación. Todos nosotros estamos llamados, por ejemplo, para ir a visitar a algún enfermo y no esperar que solamente tal o cual persona lo haga. Para alentar a otras personas. Todos nosotros estamos, ¿no es cierto?, en esa condición de trabajar activamente en las cosas del Señor. Y especialmente en dar a conocer a Cristo como el Salvador. A aquellos que no conocen a Cristo personalmente como su Salvador. Llevar el Evangelio a muchas personas. La vida de Israel en estos momentos, ¿no es cierto?, que están sufriendo esta vergüenza en la conquista de Jai, tiene que ser retomada por la mano de Jehová y conducirlos nuevamente diciéndole las cosas que tenían que hacer y que es Dios en quien conquista, ¿no es cierto?, y Él hace la obra. Y la ciudad de Jai, ¿qué dice este versículo? Les recuerda a Jehová que Él les iba a entregar esta ciudad, que Él iba a hacer las cosas. Ellos solamente tenían que ir y tomar lo que Jehová les estaba entregando. El éxito de la conquista de Jericó les había llenado, ¿no es cierto?, de un corazón de que todo lo podemos. Y se sintieron, ¿no es cierto?, exitosos, pensando que este Dios los iba a acompañar en todo. Y sin embargo lo vemos a los poquitos días que Jehová no estaba con ellos conquistando Jai. ¿Acaso no era un motivo honesto de parte de ellos el decir, si vamos a conquistar toda esta tierra, ¿no es cierto?, vamos y hagámoslo, ¿no es cierto?, vamos y conquistemos Jai? Y sin embargo Jehová se apartó de ellos. Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que son cosas cristianas y que son motivos espirituales, pero lo hacemos muchas veces en forma incorrecta. ¿Y qué sucede con Dios? Dios se aparta de nosotros, porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Y en eso tenemos que tener cuidado. No todos los motivos aparentemente santos son correctos, porque hay que hacerlo de acuerdo a las indicaciones precisas que da la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hay también, en el éxito, también hay que tener cuidado. Y muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de una herencia, de el éxito que tuvieron los primeros cristianos de esta congregación. Pero ¿qué sucede, no es cierto, con aquel éxito? Ese éxito nos llega a pensar que estamos en el camino correcto
y que todo lo que estamos haciendo es correcto. Pero esa forma de pensar es en la misma actitud de aquellas personas que fueron a conquistar Jai. Tenemos que estar siempre analizando la forma como vamos avanzando y cómo vamos trabajando en la iglesia, para que si fueron exitosos los primeros cristianos de esta congregación, nosotros sigamos creciendo en el trabajo del Señor en la forma correcta. El cristiano siempre tiene que estar sometido a doblegar su orgullo, su pensamiento, su forma de ser y someterse enteramente a las instrucciones que están en la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios de propósito y no solamente Él quiere algo de nosotros, sino que es claro en decir cómo debemos alcanzar esos propósitos. Y no podemos llegar a ese propósito de cualquier forma. Porque si no lo hacemos en la forma correcta como Dios coloca, ¿no es cierto?, en su palabra, también seremos avergonzados. Hay mucho que hacer en la iglesia de Cristo. Somos llamados a ser la luz del mundo, a llevar el evangelio, a mostrarle a tantas personas el mensaje de salvación. Nunca eso se debe perder de vista frente a esa autocomplacencia. No, si estamos en una iglesia bíblica, estamos en una iglesia que se habla, ¿no es cierto?, lo correcto. Si no estamos trabajando ardientemente, todos los miembros de la iglesia estamos cayendo en el mismo error de Jai. La indolencia de los cristianos en las cosas de Dios es un pecado. La falta de acción también es un pecado, porque Dios quiere a un pueblo que avance en la conquista de la Tierra Santa. Hemos de comprender que el daño que se produce muchas veces por la mala doctrina es equivalente a la negligencia de muchos cristianos a negarse a trabajar dentro de una iglesia. Y se conforman solamente con asistir un día domingo a escuchar un mensaje. Y el resto de la semana a hacer absolutamente nada en su vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos día a día. ¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo? Tenemos que orar fervientemente. Y recordemos lo que está sucediendo en esta historia que estamos escuchando de Israel en el monte Ebal y Gerizim. Se colocaron piedras no labradas, piedras no cortadas, grandes piedras, dice la Biblia, que fueron tomadas y dispuestas en un lugar en el monte Ebal. Y en estas piedras fueron revocadas con cal. Y fueron escritas las palabras de la ley a todo el pueblo, ¿no es cierto?, ahí en forma visible. Y junto con escribir la ley o la palabra de Dios, fue colocado un altar.
Y estas dos cosas son importantes. Primeramente, tener la palabra de Dios al frente de nosotros, recordándonos día a día lo que son las cosas de Dios. Pero también es importante el altar, donde vamos en oración. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser siempre acompañada de oración, de mucha oración. Y es donde estamos pidiendo por nuestras vidas, frente a nuestras necesidades y a las cosas que suceden en nuestra vida como congregación. Es ahí donde nos ayudamos los unos a los otros para crecer en el testimonio en nuestra vida como hijos de Dios. Y es ahí donde estamos suplicando día a día que la gracia de Dios sobreabunde en todos nosotros, para que no solamente esta palabra que escuchamos, que estudiamos, que vemos día a día en los mensajes y a través de la lectura personal, también está presente en nuestra vida de oración. Es cuando nos humillamos frente a Dios y decimos: Señor, hágase tu voluntad. Ten misericordia de nosotros y derrama bendiciones sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas. Que la gracia de Dios nos cubra en todo momento en nuestra vida personal. Eso es lo que está presente en este altar que tenía que ser levantado en aquel lugar del Monte Ebal. Vamos a leer ahora en Josué capítulo 8, versículos 30 al 35. Esto sucede después que fue derribado Jai. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedra la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Inmediatamente después de la conquista de Jai, se dirigen más al norte y llegan a donde están estos dos montes. Y sucede lo que está relatado y enteramente en cumplimiento de acuerdo a las instrucciones escritas por Moisés. La importancia de cumplir estas cosas tenían un objetivo de que toda la conquista de este gran territorio que ellos tenían que conquistar, tenían que
ser primeramente en base a esta acción que se le pidió al pueblo. Que nunca se olvidara de la palabra de Dios y que quedara como testimonio frente a toda esta acción que ellos tenían que hacer de conquistar ciudad por ciudad todo este territorio, que no se olvidaran nunca de la forma como tenía que ser llevada esta conquista. El pueblo tenía que siempre estar consagrado bajo la palabra de Dios y estar en continuo sacrificio en el altar de Jehová hacia el pueblo de Israel. Ellos tenían que tener presente todos los años que le iban a costar conquistar toda esta tierra. No sabemos nosotros en el día de hoy qué es lo que significa nuestra vida personal, qué es lo que tiene Dios hacia adelante en nuestro futuro. Pero todo lo que hagamos tiene que estar presente siempre la palabra de Dios y el altar que significa hoy en día nuestra oración. Permanentemente esa oración que hacemos pidiéndole a Dios frente a nuestras necesidades y cosas que necesitamos para crecer en nuestra vida en santidad. El monte de Gerizim se menciona varias veces en la Biblia, al menos 4 veces, y está situado en la parte sur del valle de Siquem. Y en este monte, que tiene una altura más o menos de 880 metros sobre el nivel del mar, podemos imaginar el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, tiene más o menos 800, un poquito más de 800 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, Gerizim podría ser comparado con nuestro Cerro San Cristóbal. Y vemos que ahí, a diferencia del monte Ebal, en el monte Gerizim vemos una vegetación, hay vida, ¿no es cierto? Hay algunos árboles en la ladera y vemos que hay un contraste marcado con el monte Ebal que quedaba más al norte. El monte Ebal es más alto, pero su forma geológica es más escarpada, es más rocoso en la ladera que da hacia el valle de Siquem. Por lo tanto, ahí no hay árboles, no hay vegetación, no hay ningún verdor. Solamente vemos una cosa rocosa que no tiene vida y está llena de cuevas, ¿no es cierto?, de rocas y cosas de ese tipo. A diferencia del monte de Gerizim, que vemos árboles, algo de árboles, pero también vemos vegetación, vemos verdor, vemos que el agua, ¿no es cierto?, corre a través de su ladera y hay un afluente que baña el valle de Siquem. El monte Ebal es un poco más alto, 938 metros de altura sobre el nivel del mar, son como 61 metros más alto que el monte Gerizim, y podemos ver que este aspecto, como mencionaba nuestro pastor el domingo pasado, también da en una forma gráfica a conocer lo que significa la bendición y la maldición. La bendición significa crecimiento, significa verdor, significa una agua fluyendo, dando vida, ¿no es cierto? Hay una actividad, hay un desarrollo. La bendición de Dios tiene que ser permanente en nosotros. Si somos obedientes a la palabra de Dios, va a haber, ¿no es cierto?, un germinar, un crecer.
va a haber un aumento de nuestra vida personal en todos los aspectos. Pero si hay maldición, como está representando el monte Ebal, va a haber una sequedad. Van a haber solamente cuevas donde se esconden ahí animales que están acechando, ¿no es cierto?, para poder esconderse en aquellas cuevas. No hay un crecimiento, hay una sequedad. Por lo tanto, si en nuestra vida, como hijos de Dios, queremos tener crecimiento, queremos tener, ¿no es cierto?, esa vida abundante, plena que exige Dios en su palabra y promete en su palabra para todos los hijos de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. La mitad del pueblo tenía que reunirse en Gerizim y la otra mitad en Ebal. Y todo el pueblo tenía que, al escuchar las palabras que se le iban a pronunciar, tenían que terminar con un fuerte amén. Amén. Que es la actitud que Dios está pidiendo también para todos nosotros. Un corazón que se doblega ante la voluntad de Dios y que promete, ¿no es cierto?, mantener como primera cosa en su vida la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque esa es toda la ley, ¿no es cierto?, el resumen de la ley que da a conocer Jesús. Nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y aún sobre toda nuestra vida como hijos de Dios en forma personal. Josué y los israelitas prometieron fielmente a través de este acto de cumplir toda la ley. ¿Lo hicieron en su vida nacional? Vemos en la historia que tuvieron muchas dificultades porque Dios se apartaba de ellos producto de la desobediencia. Que no suceda eso en nuestras vidas en el día de hoy. Es un llamado para que nosotros mantengamos siempre nuestra vida activamente consciente de buscar a Dios por sobre todas las cosas. El monte Gerizim debe ser el monte en el cual deberíamos vivir todos nosotros. Crecimiento, que haya, ¿no es cierto?, una vida que se está desarrollando y que se está ampliando, ¿no es cierto?, en todos los aspectos de como hijos de Dios tenemos que mantener delante de Dios. Cientos de años después, en aquella ciudad de Gerizim, es mencionado por un hecho en la vida de Jesús. Llega a Samaria y le pide agua a una mujer. Y esta mujer, ¿no es cierto?, dentro de las preguntas le dice, reconociendo ya que era un gran profeta Jesús, le dice que nuestros padres nos enseñaron que debíamos adorar en Gerizim. Y los samaritanos habían hecho algo que era incorrecto. Y ellos levantaron un altar en el monte de Gerizim. Y Gerizim no estaba prescrito que tenía que ser levantado un altar en este monte. Tenía que ser en el monte Ebal. Pero ellos lo levantaron en el monte de Gerizim. Y ellos, a través de lo que explicaban, lo hacían en recuerdo de varios hechos que enseñaban estos padres de los samaritanos. Por ejemplo, ellos decían que el templo tenía que ser levantado en
Gerizim, cuando expresamente dice la palabra de Dios que el templo tenía que ser edificado en el monte de Sión, no en el monte Gerizim. También lo hacían en recuerdo de Abraham en el sacrificio de Isaac, cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, según los samaritanos, esto se había hecho en el monte Gerizim. Y vemos que en la Escritura, estudiando, vemos que este hecho fue en el monte Moriah, no en el monte Gerizim. También decían que Jacob en su sueño, cuando tuvo el sueño de ver la escalera, también lo hizo en el monte Gerizim. Y estudiando y analizando, ¿no es cierto?, dónde sucede esto, fue en Betel, que quedaba mucho más al sur. ¿Ya? Y también decían que donde iba a habitar Dios iba a ser en el monte Gerizim. Y en la palabra de Dios vemos que Dios lo dice expresamente que Él iba a habitar en el templo levantado en Sión. Hay muchas cosas que envolvían las enseñanzas equivocadamente de estos samaritanos de levantar este altar para ofrecer sacrificios a Jehová. El pueblo samaritano descuidó el conocimiento de la palabra de Dios y ellos formaron su propia teología, su propia historia. Es un cuidado que tenemos que tener hoy día nosotros. Porque si no mantenemos el conocimiento de la palabra de Dios, empieza a formarse una historia que no es correcta, que no es verdad, y se empieza a hacer una verdad de algo que es una mentira. Rápidamente el ser humano empieza a creer estas cosas como si fuesen verdad. Y es por eso que tenemos que tener siempre, permanentemente, la actitud de ir y estudiar permanentemente la palabra de Dios. Y alejarnos de las cosas que creemos, de esas historias que inventamos muchas veces en nuestras mentes, producto del desconocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas costumbres y cosas hacemos pensando que estas cosas son cristianas, que estas cosas son espirituales? Y cuando las confrontamos con la Biblia nos damos cuenta que es una falacia, que es algo que ha sido inventado en nuestra mente, pero en una forma incorrecta. Porque no hemos tomado como base la verdad. Y la verdad solamente la contiene las Sagradas Escrituras. El monte Gerizim es el lugar de la bendición. Es el lugar de la bendición. Y cuando la obediencia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hacer frente a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios, y se produce abundantemente esa bendición, no se necesita un altar, porque la presencia de Dios está con nosotros. No tenemos que estar buscando el volver a tener comunión con Dios, porque Dios está plenamente viviendo en todos nosotros, en nuestros corazones y en todo nuestro ser. ¿Quiénes necesitan el altar? ¿Quiénes necesitan ser restaurados? Son aquellas personas que viven de pecado en pecado, que viven en desobediencia, que no están haciendo las cosas de acuerdo a lo que está escrito en el mandamiento de Dios. Hermanos, que la vida del Espíritu Santo sea una realidad en todos nosotros.
La importancia del Monte Ebal nos tiene que recordar que hay muchas personas también que no conocen a Cristo como su Salvador, que no conocen la palabra de Dios, que no saben de un Salvador que se ofreció en ese altar que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es necesario llevar a estas personas y mostrarle, ¿no es cierto?, esta realidad frente a este monte Ebal que ha sido levantado. Cristo es lo que nosotros tenemos que anunciar como iglesia suya que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Cristo es la solución que necesita el hombre de hoy. Gracias damos a Dios porque somos parte de ese pueblo que ha sido apartado y ha sido formado para que nosotros podamos ser ese agente de conquista, de ser llevados, ¿no es cierto?, por la mano de Dios frente a esa vida de santidad que Dios está colocando en todos nosotros. Vivimos en una sociedad que está muy alejada de los valores de Dios, que está muy alejada del conocimiento de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros marquemos la diferencia con nuestra vida personal. Que el Señor les bendiga en esta mañana a través de su palabra. Les pido que se pongan en pie y terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, Señor, suplicándole siempre su ayuda hacia nuestras vidas. Que bendiga esta iglesia y que sea, Señor, su palabra claramente mostrada, Señor, a través de esa visualización que tuvo el pueblo de Israel, que también la tengamos hoy en día en nuestra vida como pueblo suyo. Que podamos proclamar claramente el mensaje de su palabra, que podamos escuchar, Señor, lo que usted coloca en su palabra para la conducta de cada uno de sus hijos. Le pedimos, Señor, que también escuche el ruego de las personas, de aquellos, Señor, que han tenido alguna falta, algún pecado, Señor, en su vida. Que los restaure, Señor, frente a esa sangre, Señor, que ha sido vertida en la cruz del Calvario por Cristo, para restaurar, Señor, a todas las personas, Señor, que están viviendo bajo tal vez alguna situación que seguramente les trae dolor y pesar en sus vidas. Le pedimos, Señor, que usted sea colocando la restauración, Señor, en las vidas de cada uno de sus hijos. Y por sobre todo, Señor, le rogamos por aquellas personas también que no tienen la seguridad de la salvación en sus vidas, que no han aceptado a Jesucristo, este regalo precioso de la salvación personalmente. Le pedimos, Señor, que usted actúe con misericordia en la vida de aquellas personas, que tal vez sean nuestros amigos, nuestros familiares, o muchas personas que también llegan hacia nuestras iglesias, que ellos puedan, Señor, ser alcanzados por la obra de su Espíritu en los corazones de cada uno de ellos, tal como ha sucedido con nosotros. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.